Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo 7. El corazón espiritual, segunda parte, última. Quinto, la mente. Es la primera y tal vez más importante función del alma humana, tanto que podemos decir que la mente del alma es la función rectora que dirige la totalidad del ser humano, sin dejar de darle importancia a las otras funciones, pero que en buena medida su funcionamiento depende del funcionamiento de la mente. En la mente los seres humanos hacemos muchas cosas, hacemos planes, tomamos decisiones, recordamos, razonamos y casi todas las funciones propias de los hombres están en la mente, que es parte fundamental del alma humana y que, según queremos ver en la Biblia, también hace parte del corazón espiritual. Ya desde el Antiguo Testamento y de acuerdo con el testimonio de Dios mismo, la mente hace parte del corazón, como es anunciado en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí el Señor habla de los pensamientos del corazón, los cuales debido a la caída del hombre eran proclives al mal, y esos pensamientos tienen que ver con el corazón del hombre. El salmista David pide a Dios que examine su corazón y conozca sus pensamientos, en una clara alusión a que el pensamiento, que es parte del alma humana, tiene una poderosa influencia en el corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo capítulo 139, versículo 23. De la misma manera, el rey Salomón escribió en el libro de los Proverbios, hablando de las muchas cosas que Dios aborrece en el hombre. Afirma que Dios abomina el corazón que tiene pensamientos inicuos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 18, y en el capítulo 19, versículo 21, reafirma que los pensamientos son propios del corazón. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Los profetas Jeremías y Daniel dicen que los pensamientos del hombre hacen parte del corazón. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Jeremías capítulo 20, versículo 12 y Daniel 2, versículo 30. El Señor Jesús mismo habló en reiteradas ocasiones la pertenencia de la mente al corazón del hombre. En una ocasión le trajeron un paralítico para que lo sanara, y como quienes lo traían no podían llegar hasta donde estaba Jesús, hicieron una abertura en el techo y lo bajaron. Cuando Jesús lo tuvo frente a él, le dijo que sus pecados estaban perdonados. Al oírlo, los fariseos dijeron dentro de sí que el Señor blasfemaba. Él entonces les dijo, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Mateo capítulo 9, versículo 4 y Lucas 5, versículo 22. No hay duda que cavilar, meditar, inquirir es una función de la mente. Y el Señor afirma aquí que la cavilación de los fariseos se estaba dando en sus corazones. En otra ocasión enseñó a los discípulos y a la multitud diciendo que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, incluidos los malos pensamientos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios. Marcos capítulo 7, versículo 21. En cierta ocasión los discípulos discutían entre sí quién de ellos sería el mayor. El Señor percibió, por medio de la intuición de su espíritu, los pensamientos de sus corazones. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Lucas capítulo 9, versículo 47. Una vez más el Señor afirma que el pensamiento del hombre hace parte del corazón. Cuando el Señor resucitó y se apareció a los discípulos, ellos pensaban que estaban viendo un fantasma. Para tranquilizarlos les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Lucas capítulo 24, versículo 38. El Señor reafirma así que la mente, el pensamiento del alma, hace parte integral del corazón. Quinto, voluntad. La voluntad es otra de las facultades o funciones del alma humana, y el Señor desea enseñarnos que esta facultad también hace parte del corazón. Mediante la voluntad los hombres toman decisiones, aceptan o rechazan personas, cosas y acciones, y la Biblia nos muestra algunos pasajes donde la voluntad, además de ser una facultad o función del alma, también lo es del corazón. En el Antiguo Testamento el Señor nos muestra las decisiones que tomó en su corazón con respecto a la maldad del hombre, que llegó al extremo de corrupción, al punto que Dios decidió en su corazón destruir al hombre que había creado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Cuando el Señor le ordenó a Moisés que le pidiera a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel para que le sirviera, le advirtió que endurecería el corazón de Faraón con el fin de mostrarle sus prodigios. Las decisiones que tomó Faraón de no dejar ir a Israel, a pesar de los prodigios que Moisés y Aarón hicieron delante de él, es un asunto de la voluntad. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Capítulo 7, versículos 3, 13, 14 y 22. Éxodo capítulo 8, versículos 15, 19 y 32. Capítulo 9, versículos 7, 12, 34, 35 y capítulo 10, versículo 1. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto y se ubicó en el desierto, durante 2 años se dedicaron a construir el tabernáculo y los muebles de este. Y los israelitas participaron en su construcción, según dispusieron su corazón para ofrendar oro, plata y demás materiales necesarios, e hicieron distintas obras conforme eran impulsados por la voluntad de su corazón. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Además, las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado,
azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Éxodo capítulo 35, versículo 10, 21, 22, versículos 25, 26 y 29. Más adelante, cuando Israel iba camino a la buena tierra, a su paso encontraron que debían pasar por Hesbón, un territorio cuyo rey se llamaba Sehón. Y la Biblia relata que el rey se obstinó en su corazón y no les permitió pasar por su tierra. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Deuteronomio capítulo 2, versículo 30. Un corazón obstinado es equivalente a una voluntad terca, y esta es una prueba de que la voluntad, además de ser parte del alma, es también un constituyente del corazón espiritual. Una prueba más la encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 3, donde el Señor dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Obedecer es un asunto que tiene que ver con la voluntad, y aquí el Señor nos enseña que la voluntad hace parte del alma y del corazón. Otro pasaje que nos habla de que la voluntad es parte del alma y del corazón lo encontramos en Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Poner por obra los mandamientos del Señor también es un asunto de la voluntad. El Señor Jesús en reiteradas ocasiones, al hablar del corazón, dio a entender que la voluntad hace parte del corazón. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntaron acerca del divorcio y el por qué Moisés había permitido repudiar a la mujer, el Señor les respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo capítulo 19, versículo 8. Sin ninguna duda, el corazón duro hace referencia a una voluntad terca, indomable e insumisa. Cuando Judas decidió entregar al Señor, dice la Biblia que la decisión de Judas fue tomada en su corazón, que había sido atrapado por el diablo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan capítulo 13, versículo 2. Lo mismo le ocurrió a la pareja conformada por Ananías y Zafira, que en un momento decidieron en su corazón mentir al Espíritu Santo e intentaron engañar a los hermanos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Son cientos los pasajes que en la Biblia nos muestran que la voluntad, que es la parte del alma con la que el hombre decide hacer o no hacer, rechazar o aceptar, es también un constituyente del corazón. El lector que ama la Biblia podrá encontrarlos y tener mucha revelación y disfrute de las riquezas que el Señor ha preparado para él. Sexto, emoción o sentimientos. Es el sexto componente del corazón y a la vez es un tercer componente del alma humana. Mediante la emoción, los seres humanos tenemos alegrías,
tristezas, sentimientos de compasión, de amor, de pasión y un gran número de situaciones que vivimos diariamente. Vimos antes que las emociones son parte del alma humana y en este apartado queremos ver mediante la Biblia que también la emoción hace parte del corazón espiritual. En cierta ocasión, un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesús por el gran mandamiento, es decir, por el mandamiento más importante. El Señor le respondió así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mateo capítulo 22, versículo 37, y Marcos capítulo 12, versículos 30 y 33. El amor es una virtud que el Señor puso en el hombre, pero a la vez es la esencia, la naturaleza de Dios, un atributo suyo con el que quiere llenar nuestro corazón. Amar es un sentimiento y tiene que ver con el corazón. Antes de ir a la cruz, el Señor les dijo a sus discípulos que era necesario que pasara por todas las situaciones de dolor y sufrimiento por las que debía pasar, con el fin de allanarnos el camino para llegar hasta Dios. Por esa causa los discípulos se entristecieron en su corazón. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Juan capítulo 16, versículo 6. Romanos capítulo 9, versículo 2. Pero no solo hay tristeza en nuestro corazón, también hay alegría y gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Juan capítulo 16, versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 26. En el corazón tenemos compunción. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 37. Esto quiere decir que por medio de la emoción del corazón hay un dolor profundo y un arrepentimiento sincero. Todas son funciones de la emoción que está en el corazón espiritual. Igualmente, el corazón se angustia y ese es un sentimiento propio del alma humana y a la vez del corazón. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Lo mismo que en las demás funciones del corazón, son cientos los pasajes de la Biblia que nos indican que el corazón hace parte del alma, pero también hace parte del corazón. Esperamos que hayas logrado conocer un poco más de el corazón que el Señor nos dio para que lo amemos, para que lo honremos, para que tengamos revelación, luz, para que tengamos comunión con Él y que tú tengas el deseo de compartir con otras personas enviándole la dirección de la página www.las-primicias.com.